Somos estudiantes de la licenciatura en enfermería en la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y hablaremos sobre la uretritis. El sistema urinario es el que estabiliza el volumen y la presión de la sangre, deteniendo agua cuando tiene poco o creando más orina. Si tiene mucho, también mantiene el equilibrio adecuado de minerales y sales del cuerpo. Eliminación de residuos. El sistema urinario está compuesto por dos riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son los que convierten los desechos de la sangre en orina, que después pasa por los uréteres hacia la vejiga. Cuando la vejiga se llena, los sensores de presión envían señales al cerebro. Los humanos como tal, pues no nacen con la capacidad de controlar las ganas o la necesidad más bien de orinar, sino que de niño se aprende a controlar la vejiga a partir de los 2 años. Arteria renal. Las arterias renales aportan sangre sin filtrar a los riñones. Vena renal. Llevan sangre filtrada al corazón, donde vuelve a bombearse para que circule por todo el cuerpo y retira la sangre más limpia del riñón. Riñones. Están en la parte superior trasera del abdomen, cada uno del tamaño de un puño. Tiene forma de judía y está protegido por una capa. Los riñones filtran y limpian la sangre retirando cualquier agente tóxico. Nefronas. Los riñones contienen diminutas unidades de filtrado de la sangre, las nefronas. Cada nefrona contiene un glomérulo, un conjunto de vasos sanguíneos envueltos en una cápsula. Cuando la sangre pasa por un glomérulo, los residuos y el exceso de agua pasan a la cápsula y el túbulo los retira. Los capilares absorben cualquier sustancia útil como la glucosa, mientras que los residuos se retiran para formar la orina. En la protección exterior es una capa de grasa y tejido exterior fuerte que envuelven los riñones y las glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal es la que libera la adrenalina en situación de miedo y por lo tanto acelera el corazón. También tenemos la vena cava inferior, que esta lleva al corazón sangre con poco oxígeno. Los uréteres son los conductos que bajan la orina hacia la vejiga. En la pelvis central es donde se recoge la orina para enviarla hacia la vejiga. La vejiga es el depósito que acumula la orina de los riñones hasta que se pueda liberar. La uretra expulsa del cuerpo la orina de la vejiga. El sistema urinario femenino es igual que el masculino, excepto por la uretra, que es más larga y sale por el pene. Algunos aspectos de la vejiga es que los riñones emiten un flujo continuo de orina, que pasa a la vejiga gracias a las contracciones musculares. Cuando la vejiga está llena, se estira y activa unos sensores que envían una señal al cerebro. Entonces es cuando el individuo siente la necesidad de orinar. Durante la micción se relajan los músculos que cierran la vejiga. La pared de la vejiga se contrae para expulsar la orina del cuerpo a través de la uretra.
Introducción. Una infección de la urinaria es una colonización, invasión y multiplicación en la vía urinaria. Una infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario, ya sean riñones, ureteres, vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones en las vías urinarias inferiores, que serían la vejiga y en la uretra. La uretritis es la infección del tracto urinario, que es un conducto que se transporta de la orina de la vejiga al exterior del cuerpo, y la uretritis puede ser causada por bacterias, hongos o virus. Entre las causas infecciosas tenemos la uretritis gonocócica. Esta es una enfermedad de transmisión sexual. Esta es causada por la bacteria Neisseria gonorrhea y su periodo de incubación es de 2 a 5 días, desde que se produce la infección hasta que aparecen los síntomas. También tenemos la uretritis no gonocócica, que es una infección de la uretra que no es ocasionada por un agente de gonorrea. Etiología. Una infección en las vías urinarias se produce por la presencia de bacterias que se multiplican en el tracto urinario, principalmente causada por la bacteria llamada Escherichia coli, entre otras. Estas bacterias pueden causar cistitis, la cual es una infección de la vejiga. También pueden causar pielonefritis, que es la infección del riñón. La uretritis es una infección urinaria que se puede ocurrir cuando las bacterias en el tubo gastrointestinal que se propagan desde el ano hacia la uretra, y el síndrome uretral es la inflamación de la uretra. En una infección de vías urinarias hay diferentes rutas de infección, en donde encontraremos la ascendente, la cual es la más frecuente, donde hay una colonización de la uretra por bacterias de la flora que asciende a la vejiga. También vamos a tener la hematógena, que es menos frecuente, en donde está la diseminación de microorganismos de foco primario distante. Los agentes etiológicos de uretritis se adquieren generalmente por contacto sexual y su vía de colonización es retrógrada a través de la uretra, tales como las infecciones de uretritis gonocócica y la no gonocócica. Otras causas incluyen las lesiones y la sensibilidad a químicos utilizados en espermicidas, jaleas, cremas o espumas anticonceptivas. Dato interesante. Es más común en las mujeres. Cuestión anatómica, ya que la uretra es más corta y por la cercanía que hay en la región anal. Dato interesante. La uretra de la mujer mide alrededor de 4 centímetros de largo en la válvula de la zona externa de los órganos genitales, y en el hombre le mide alrededor de 20 centímetros de largo y determina el externo del pene. Bueno, en epidemiología tenemos que es una infección asintomática en 70% de mujeres y 50% de hombres, con una prevalencia de 3%, la que se ha incrementado al 6% con la mejoría de las pruebas diagnósticas. De esta manera nos damos cuenta que hay mayor prevalencia en mujeres que en hombres.
Cuadro clínico. En las mujeres vamos a encontrar secreción vaginal inusual, el cual es un síntoma de desequilibrio bacteriano, una infección, una IS, entre otras. Vamos a encontrar dolor pélvico o abdominal y también vamos a encontrar dolor durante el coito, lo cual no tendrá una práctica sexual placentera. También podemos encontrar micción frecuente, micción urgente, fiebre y escalofríos, dolor de estómago o comezón. En el caso de los hombres podemos encontrar la presencia de hematuria o semen, eyaculación dolorosa, sensación de ardor al orinar. También puede presentarse picazón, sensibilidad o hinchazón del pene, aumento de los ganglios linfáticos en la zona de la ingle y la fiebre, que es muy raro en los hombres, pero se puede presentar. El diagnóstico se basa mediante la historia clínica, sintomatología y exploración física de los genitales, en donde podremos encontrar inflamación de la vagina en mujeres, flujo, y en hombres podemos encontrar la inflamación del prepucio o aparato urinario. En el diagnóstico también vamos a tener el análisis de una muestra de orina, el cual consiste en analizar la presencia de bacterias. También contamos con el cultivo, que nos va a indicar el número y el tipo de bacterias que existen en la orina. También la creación de imágenes de las vías urinarias. También sería ecografía, radiografía simple y gamografía. Uso de un endoscopio para observar el interior de la vejiga. Este consiste en insertar un tubo delgado y flexible llamado citoscopio a través de la uretra hacia la vejiga. Tratamiento. El objetivo del tratamiento es desaparecer sintomatología y erradicar bacterias del tracto urinario. Bueno, entre ellos tenemos las cefalosporinas, las cuales son antibióticos que son semejantes a las penicilinas, pero tienen un espectro más amplio que las penicilinas. Estos actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. También tenemos la espectrinamicina, que es el antibiótico más frecuentemente utilizado en el tratamiento de estas infecciones gonocócicas que son resistentes a la penicilina. También tenemos las quinolas, son agentes antimicrobianas con toxicidad selectiva, es decir, que no son producidas por microorganismos a diferencia de los antibióticos. Pero también tenemos las tetraciclinas, los cuales son antibióticos naturales y otros obtenidos por semisíntesis, que abarcan un amplio espectro en su actividad antimicrobiana. Entre ellos se encuentra el ciprofloxacino, el cual es un antimicrobiano de la clase de las fluoroquinolonas. Lo tenemos en presentación vía oral o vía intravenosa. Es de espectro bacteriano amplio y se absorbe en el tracto gastrointestinal. Es distribuido en todos los tejidos y se metaboliza en el hígado. Su eliminación es a través de la harina y en contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad al ciprofloxacino o tener
antecedentes de hipersensibilidad a las quinolonas. También tenemos el aciclovir, que es un fármaco antiviral derivado de la guanosina que se usa en el tratamiento de las infecciones producidas por un virus. Su vía de administración es vía oral o vía intravenosa, se metaboliza en el hígado y se excreta principalmente por la orina mediante filtrado glomerular y secreción tubular. Sus contraindicaciones vienen siendo en pacientes que desarrollen hipersensibilidad o intolerancia a los componentes de la fórmula. Acitromicina se administra por vía oral o vía intravenosa. Se metaboliza en el hígado y se excreta en la bilis. Contraindicaciones: hipersensibilidad de acitromicina a cualquier antibiótico macrólido o alguno de los excipientes. Metronidazol, con una dosis de 2 gramos en una toma por vía parenteral. Él es un antiinfeccioso que actúa alterando el ADN, impidiendo su síntesis, amplia distribución en los tejidos y fluidos orgánicos. Se difunde a través de la barrera hematoencefálica, aún en ausencia de inflamación meningia. También se difunde a través de la placenta, aunque las concentraciones fetales y un líquido amniótico son significativamente menores a las plasmáticas. Se excreta en orina y en heces. Contraindicaciones: hipersensibilidad a los compuestos imidazol, primer trimestre de embarazo y por antecedentes de disascrias sanguíneas. Fluconazol, por vía intravenosa u oral, es un antimicótico usado en tratamiento y prevención de infecciones fúngicas, superficiales y sistémicas. Se distribuye en los tejidos y fluidos corporales. Su vida media de eliminación es inversamente proporcional al aclaramiento de creatinina del paciente. Es excretado vía renal y sus contraindicaciones es en pacientes que han mostrado hipersensibilidad a este o cualquiera de los excipientes. Aplicaciones: Dentro de las complicaciones encontramos la resistencia bacteriana, que es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos o los biocidas destinados a eliminarlas o controlarlas. También infección más grave de la inicial. Podemos encontrar una infección ascendente en donde la infección después de colonizar ano y uretra puede llegar a invadir la vejiga. También tenemos como complicación la formación de absceso renal o alrededor del riñón. Más del 75% de los abscesos renales se forman a partir de una infección inicial en vías urinarias. La infección asciende desde la vejiga hasta el riñón, produciendo pielonefritis antes que un absceso. También tenemos la destrucción del riñón, ocasionando una insuficiencia renal. También se encuentra la necesidad de extirpar el riñón por infección intratable y el riesgo de septicemia. Y infecciones sobrepuestas frecuentemente con bacterias más agresivas o resistentes o por hongos. En las complicaciones de los hombres con uretritis, tenemos la cistitis, la cual es la inflamación de la vejiga y como síntoma nos va a dar el ardor al orinar. Está la epididimitis,
la cual es la inflamación del epidídimo, que es donde se almacena y se transporta el esperma. Y su síntoma pues va a ser el escroto hinchado, el dolor y la sensibilidad del testículo y dolor al orinar. También está la orquitis, la cual es la inflamación de uno o ambos testículos. Y como síntoma va a haber dolor e hinchazón de testículo. Está la pielonefritis, la cual es una infección urinaria. Se caracteriza por fiebre, escalofríos y dolor lumbar. Y por último, la estenosis uretral, la cual es una cicatriz que estrecha la uretra. La uretra es el conducto que lleva la orina fuera del cuerpo. Como síntoma, pues vamos a tener la dificultad para iniciar la micción o un vaciamiento incompleto. En las mujeres con uretritis está el riesgo de presentar los siguientes síntomas, que sería la cervicitis, que sería la inflamación del cuello del útero, el extremo inferior y estrecho del útero que termina en la vagina. La cistitis, que es la inflamación de la vejiga. Embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Problemas de fertilidad, que da la incapacidad de quedar embarazada. También se encuentra el aborto espontáneo, la enfermedad inflamatoria pélvica, complicaciones del embarazo y salpingitis, que es la infección de los ovarios. Bueno, entre los factores de riesgo se encuentra el comportamiento sexual de alto riesgo, como las relaciones sexuales anales sin condón. También encontramos los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. En los hombres se encuentra en los 20 y 35 años. También puede ser por parejas sexuales múltiples, ya que se pueden contraer infecciones de transmisión sexual. Pronóstico. Con el pronóstico, el diagnóstico y tratamiento correctos de la uretritis se resuelven sin ninguna complicación. Sin embargo, la uretritis puede llevar a un daño permanente de la uretra, ciclial llamado estenosis uretral, y otros órganos urinarios, tanto en hombres como en mujeres. Dato interesante 2. La uretritis puede llevar a un daño permanente de la uretra, tejido cicatricial llamado estenosis uretral, y otros órganos urinarios tanto en hombres como en mujeres. En la prevención tienes que tener limpio alrededor de la abertura de la uretra. Practicar relaciones sexuales con el uso de preservativos como lo es el condón. Tener una sola pareja sexual, lo cual se conoce como monogamia, y usar condones. Esto es retomando porque la uretritis gonocócica
es por transmisión sexual. También es importante beber mucho líquido, especialmente agua sin azúcares. Es importante limpiarte desde adelante hacia atrás. Ejemplo, limpiar la zona perineal de adelante hacia atrás para no arrastrar gérmenes desde el ano hacia la válvula. Y evitar el uso de productos femeninos potencialmente irritantes que puedan dañar o alterar el pH de la vagina. Conclusión. Como conclusión, tenemos que la uretritis es una inflamación de la uretra de origen infeccioso de transmisión sexual, definida por criterios citológicos. Los microorganismos responsables más frecuentes son Neisseria gonorrea, clamidia, tricomonas y Mycoplasma genitalium. Bueno, en relación con un menor cumplimiento de las reglas de protección individual frente a las infecciones de transmisión sexual, el descubrimiento científico para el diagnóstico biológico de las uretritis se ha simplificado considerablemente gracias a la aplicación de técnicas de amplificación genómica para la detección de Chlamydia trachomatis y Mycoplasma genitalium. Los tratamientos antibióticos están bien determinados, en particular con nuevas moléculas de toma única bien toleradas, lo cual favorece el cumplimiento terapéutico. La prevención de la uretritis debe fomentarse en el amplio uso de preservativos, una higiene adecuada, sobre todo que la uretritis favorece la transmisión de virus de la inmunodeficiencia humana. Es importante conocer las medidas de prevención como lo es una correcta higiene en genitales, el uso de anticonceptivos como lo es un condón, tomar una cantidad suficiente de agua, entre otras. Aquí les digo una frase: la empatía es la esencia de una enfermera. Gracias por su atención.